¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Estaré yo en ella? En el mundo existen miles de iglesias, cada una con mensajes sinceros y todos afirmando poseer la verdad. Frente a esta realidad, ¿cómo podemos encontrar la verdad? Hoy, aquí en Descifrando la Doctrina, no vamos a basarnos en opiniones o preferencias religiosas. Vamos a seguir un rastro de pistas que han estado escondidas a plena vista entre las páginas de las Escrituras. Quédate con nosotros porque esta investigación puede cambiar tu perspectiva. Hola amigos, qué gusto saludarlos. Es para mí un privilegio compartir con ustedes. Hoy comenzaremos una de las búsquedas más importantes de nuestra vida: descifrar las características de la iglesia verdadera de Jesucristo. Es crucial porque Cristo enseñó que sin el bautismo no podemos entrar en el reino de Dios. Eso significa que las ordenanzas y los convenios solo son válidos cuando se realizan con la autoridad de vida, con la autoridad verdadera, y esa autoridad solo puede existir en la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él estableció. Pero ¿cómo hacerlo? Si Dios no cambia, entonces su iglesia tampoco cambia en sus principios esenciales. Por eso, la iglesia que Jesús organizó en el siglo I es el modelo indispensable para cualquier iglesia que hoy afirme ser de Jesucristo. Identificar ese modelo es encontrar una brújula espiritual, un patrón divino que nos guíe con claridad en medio de tantas creencias y denominaciones. Pero, ¿realmente Cristo estableció una iglesia organizada? Si la respuesta es sí, entonces se abre ante nosotros la necesidad de descubrir su ADN, ya que es lógico que las características de aquella iglesia primitiva sean las mismas que debemos buscar hoy en la iglesia moderna. Así que iniciemos esta investigación con los primeros argumentos. ¿Y qué mejor inicio que las palabras de Jesucristo? En Mateo 16, 18, esta escritura nos va a servir como la base de nuestro análisis en esta ocasión. Jesucristo preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje nos revela muchas preguntas de forma contundente, pero vamos por partes. Jesucristo no solo tenía la intención, sino que en este pasaje anuncia de forma explícita la construcción de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. No solo fundó una comunidad de fe, estableció una institución con una doctrina organizada y una estructura definida. No era un grupo abstracto de seguidores, sino un cuerpo funcional y tangible. La iglesia primitiva tenía un liderazgo escalonado y específico. Contaba con autoridad central, apóstoles y profetas, expansión misionera, los 70 designados y enviados por el mismo Jesucristo. Había también liderazgo local, compuesto de evangelistas, pastores, obispos y diáconos. Tras la resurrección de Jesucristo, esta estructura no se desvaneció. En Hechos 1:15 vemos una comunidad organizada de al menos unos 120 creyentes, unidos todos bajo este liderazgo. Y lo más crucial, Jesús les otorgó autoridad divina.
esto es el sacerdocio, para actuar en su nombre mediante la imposición de manos. Quedando claro, pues, que la verdadera iglesia opera bajo la dirección del sacerdocio de Cristo, no por iniciativa humana, aunque sea con una buena intención. Cuando Jesús entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, lo estableció como un líder del grupo apostólico. Sin embargo, es importante entender que estas llaves, la autoridad para dirigir la iglesia, enseñar la doctrina y sellar convenios en la tierra y en los cielos, no quedaron limitadas solo a Pedro como individuo, sino a todos los apóstoles, como claramente lo explica el Señor en Mateo 18:18, cuando se dirigía a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles en particular. Desde el inicio, los 12 actuaron como un cuerpo gobernante y esas llaves fueron compartidas con todos los apóstoles para que aseguraran así la continuidad de la iglesia, incluso después de la muerte de Pedro y de otros apóstoles. Así, aunque Pedro recibió las llaves del reino inicialmente como cabeza del grupo, la autoridad permaneció en el quórum, en el grupo apostólico, y el liderazgo pasó naturalmente al apóstol más antiguo conforme cada uno terminaba su misión en la tierra. Ahora bien, continuando con el tema de la autoridad, si alguien fue el último con las llaves, si algún apóstol fue el último con las llaves del sacerdocio para atar y desatar en los años posteriores o en los años finales de los apóstoles, este fue Juan y no Pedro. Pues para entonces Pedro ya había muerto más de 30 años atrás. Juan, como el último apóstol sobreviviente, conservaba esa autoridad conferida de manos de Jesucristo, lo cual explica por qué su testimonio y las revelaciones que vemos en Apocalipsis ocupan un papel tan crucial, tan primordial, tan importante en la revelación de la iglesia primitiva. Aunque Pedro fue el líder visible de la iglesia tras la ascensión de Jesús, él, como hombre, no es el fundamento de la iglesia. El verdadero fundamento está en la revelación dada por el Padre, es decir, en el testimonio divino de que Jesús es el Cristo. La iglesia se funda en Cristo, como afirma Efesios 2:20 y también 1 de Pedro 2, del 4 al 8. La revelación es el medio que conecta a su iglesia con Él. Cristo es la roca eterna sobre la cual podemos edificar con seguridad y es el único Dios por medio de quien viene la salvación. Para entender la importancia de la iglesia verdadera de Cristo, preguntémonos, ¿cuál es el objetivo de esta iglesia? Dios respeta nuestra libertad al punto que no nos impone ni siquiera la salvación. Y es precisamente esta libertad la que da verdadero peso y significado a nuestra obediencia. Cuando elegimos de manera consciente y voluntaria seguir a Cristo mediante sus ordenanzas, como el bautismo y la confirmación, expresamos una fe genuina y un compromiso real con Él. La Iglesia de Jesucristo existe para guiar a los hijos de Dios en este camino de fe mediante la autoridad divina que Cristo estableció, con el propósito de llevarnos a Cristo y así ayudarnos a recibir los convenios necesarios para regresar a la presencia del Padre Celestial. Ahora, me gustaría comentar algunos argumentos que me han parecido interesantes al ir descifrando la doctrina. Argumento 1. La Biblia como fuente de autoridad. ¿Puede la Biblia por sí sola ser la base exclusiva de autoridad para la Iglesia de Jesucristo? Si bien las Escrituras son fundamentales, surgen al menos 3 desafíos prácticos al considerarlas como la única fuente de autoridad. Primero, los primeros cristianos no tenían las Escrituras tal cual las tenemos hoy. ¿Se guiaban por los apóstoles,
por la revelación continua y por las enseñanzas que éstos les daban. Esto muestra que la verdadera autoridad estaba en el cuerpo apostólico, con sacerdocio activo, no solo en un texto escrito, por sagrado que éste fuera. Segundo, si la autoridad dependiera solo de la interpretación personal de la Biblia, ¿cómo resolveríamos los desacuerdos? Incluso Pedro reconoció que algunas enseñanzas de Pablo eran, cito, difíciles de entender. Sin una guía autorizada, la verdad se vuelve confusa y subjetiva. Conocer la Biblia es valioso, pero es distinto de poseer la autoridad sacerdotal que Cristo dio a sus apóstoles para establecer convenios y administrar su iglesia. El diablo mismo domina las Escrituras. Recordemos que utilizó las Escrituras para tentar a Jesucristo. Y sin embargo, a pesar de conocer las Escrituras, no tiene esta autoridad. Argumento 2. Algunas tradiciones cristianas afirman tener autoridad gracias a una línea continua desde los apóstoles, esto es desde Jesucristo mismo, los apóstoles, pero un análisis honesto de la historia muestra que una sucesión ininterrumpida de las llaves del reino es, como mínimo, cuestionable. Las profecías bíblicas y el destino de los apóstoles explica este panorama. Pablo advirtió que, tras su muerte, entrarían lobos rapaces que dividirían la iglesia. Podemos encontrar en Hechos 20. Y además profetizó que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. Jesús mismo anunció que surgirían falsos profetas que engañarían a muchos. Y Pablo enseñó que Cristo no volvería sin que antes primero se manifestara la apostasía. Y Pablo enseñó que Cristo no volvería sin que antes venga la apostasía. Estas advertencias muestran que la autoridad y la verdad no se conservarían automáticamente. La pérdida histórica de las doctrinas, ordenanzas y dirección apostólica concuerdan con la expectativa bíblica de una apostasía generalizada. Si este escenario es real, entonces la idea de una continuidad ininterrumpida se derrumba. La autoridad divina no podría heredarse simplemente, tendría que haber una restauración. Por eso, teológicamente, una restauración no es opcional, sino necesaria. Es la única forma en que las ordenanzas recuperen su validez y la iglesia vuelva a operar bajo la guía directa de Cristo por medio de un sacerdocio autorizado por Dios y no por los hombres. Argumento 3. Muchas iglesias señalan milagros, testimonios y experiencias espirituales como evidencia de ser la iglesia verdadera. Y aunque pueden ser manifestaciones reales y edificantes, no son un criterio infalible para determinar autoridad divina. Las Escrituras lo advierten claramente. Jesús dijo que surgirían falsos cristos y falsos profetas capaces de hacer grandes señales y prodigios, para engañar incluso a los escogidos. Y en Apocalipsis se describe a una bestia que realiza señales impresionantes para confundir a la gente. Si el enemigo puede imitar lo sobrenatural, entonces los milagros no pueden ser el criterio definitivo. Argumento 4. Los miembros de la iglesia. La iglesia de Cristo no es una galería de santos perfectos, sino más bien un hospital espiritual para las almas en recuperación. Está formada por personas imperfectas. El mismo Jesús lo dejó claro: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los primeros discípulos no eran maestros de la ley ni líderes religiosos, sino gente común, con diferentes historias, errores y virtudes. Cristo los transformó y los hizo instrumentos de su obra. Así que la imperfección de sus seguidores no son realmente una falla, sino una característica esencial
desde sus inicios. Por lo tanto, la bondad o maldad de sus miembros, los miembros de una iglesia, cualquiera que ésta sea, no determinan necesariamente si esta es o no es la iglesia verdadera. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Como lo dije antes, al inicio de este video, no vamos a basarnos en opiniones o preferencias. Vamos a seguir el rastro de pistas que nos permitan concluir por nosotros mismos la respuesta que buscamos. Sí pondremos a su consideración las 5 características de la iglesia verdadera de Cristo, para que tú mismo puedas evaluar y discernir, de acuerdo a tu propio entender, cuál es la iglesia verdadera. Característica 1. Si Cristo vive y es real y lo es, Él dirige su iglesia. Él es la cabeza de esta. Si no es así, entonces esta iglesia es una iglesia de hombres, dirigida por hombres. Dios siempre ha dirigido a su pueblo a través de los profetas y revelaciones continuas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Una iglesia sin profetas vivos no tiene un canal autorizado para recibir revelación para todos los hijos de Dios y sus asuntos. Característica 2. La iglesia debe seguir el modelo divino original. Cristo no creó solo una filosofía, sino una institución con una estructura de liderazgo, sacerdocio y propósito. Esto incluye apóstoles y profetas al frente de ella, apoyados por 70, evangelistas, pastores, maestros, obispos, diáconos, cada uno cumpliendo su papel esencial para edificar el cuerpo de Cristo. Característica 3. Si Jesucristo, como en la antigüedad, se revela a sus discípulos, entonces la iglesia verdadera debe tener escrituras antiguas y nuevas. Escrituras que incluyan tanto el testimonio de la Biblia como las nuevas revelaciones, como sucedía precisamente en la antigüedad, mostrando que el cielo no está cerrado. Característica 4. La iglesia debe llevar el nombre de su dueño, no de un hombre, ni de una tradición, ni de un lugar. Es la iglesia de Jesucristo, porque Él es su fundador, Él es la piedra angular y la cabeza de su iglesia. Característica 5. Finalmente, y esto es absolutamente fundamental, la iglesia de Jesucristo debe tener las llaves del reino de los cielos, es decir, la autoridad del sacerdocio para actuar válidamente en el nombre de Dios. Sin autoridad no hay profetas, no hay apóstoles, no hay revelación y no hay ordenanzas válidas. Tampoco hay una iglesia verdadera. La autoridad es la base que sostiene todo lo demás. Entonces, si alguno afirma tener la autoridad de Dios, la pregunta simple y directa es: ¿cómo la obtuviste? ¿Quién te la dio? ¿Y quién se la dio a este? Hay únicamente 2 respuestas válidas posibles. Autoridad por linaje, esto es, por continuidad histórica hasta de Cristo hasta la actualidad, o autoridad por restauración. En otras palabras, que Cristo o mensajeros autorizados la entregaron a profetas modernos. Ahora, sé que esta búsqueda puede despertar dudas y temores. Muchas personas, por cierto, sienten miedo porque cuestionar lo aprendido puede traer consecuencias dolorosas. Algunos grupos religiosos aíslan a quienes deciden seguir un camino distinto. Ese miedo es real. Buscar la verdad puede doler en ocasiones, pero vivir fuera del Evangelio de Cristo duele mucho más. Sin duda, vale la pena encontrar al Señor y hacerlo parte de nuestra vida. En resumen, la verdadera iglesia de Jesucristo no es un edificio, ni una simple organización humana. Es un organismo vivo, dirigido por Cristo a través de profetas,
organizado con su diseño, nutrido por revelación continua, identificado por su nombre y facultado por su autoridad. ¿Y tú qué piensas? Ahora que conoces las características de la Iglesia de Jesucristo, ¿qué piensas hacer con esta información? Si tienes dudas, pregunta a Dios. Recuerda esto, una gloriosa respuesta siempre nace de una humilde pregunta. Así que atrévete a preguntar. Déjame tus comentarios, será interesante leer tu opinión sobre el tema que hoy desciframos. Si este mensaje te inspiró, dale like y compártelo con quien creas que lo necesite. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy Ismael Candiani y esto fue Descifrando la Doctrina. Hasta la próxima.